Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta segunda aula virtual de marco teórico de la metodología CEPTED. Espero que estén muy bien en sus casas, tomando todas las precauciones necesarias para esta crisis sanitaria que estamos viviendo y esperamos que estas clases online les puedan aportar. La idea es que no se estresen con las clases, pero de alguna forma sabemos que tienen mucho contacto con las comunidades de Puente Alto, mucho trabajo en terreno y eso es lo que queremos hacer enfocando estas clases, mucho a darles herramientas al trabajo comunitario. Y básicamente de qué se trata esta aula virtual de hoy día vamos a ver cuál es el marco teórico de CEPTED, cuáles son las líneas teóricas desde la criminología, pero también desde el urbanismo, que sustentan la metodología CEPTED. En clases anteriores, algunos de ustedes nos habían comentado que esto se parecía un poco al Quiero mi barrio, del Ministerio de Vivienda. Y efectivamente la metodología CEPTED estuvo en la base de la creación del Quiero mi barrio, con una única diferencia que tiene un objetivo, un foco bien puesto en la prevención de crimen. Entonces, en ese sentido es un poquito distinto, pero tiene metodologías, tiene procesos participativos que son similares. Entonces vamos a partir viendo lo que es el marco teórico de CEPTED. Lo primero que hay que aprender es que, como les comentaba, hay líneas teóricas que vienen desde la criminología. Y acá hay una teoría que está en la base de la metodología CEPTED, que es la teoría de decisión racional del delincuente, que la creó Cornish y Clark en 1986, que son dos criminólogos. De alguna manera nos plantea que un delincuente de oportunidad hace un análisis costo-beneficio para cometer un delito. ¿Esto qué significa? Dicho de forma más simple, es como la oportunidad hace al ladrón. Y que estos delincuentes, en lugares donde hay muchas protecciones o hay mucha vigilancia, preferirían no delinquir, sino que irían a lugares donde fuera más fácil delinquir. Una segunda teoría que es muy conocida es la de Marcus Felson y Cohen, que es de 1979, que de alguna manera nos plantea este triángulo delictivo, que es esta imagen que están viendo ustedes en pantalla. El triángulo delictivo de la teoría de actividades rutinarias de Cohen y Felson nos dicen que el delito de oportunidad ocurre en la interacción de un autor motivado, una víctima vulnerable y un espacio urbano que sea favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que el delincuente de oportunidad nuevamente no va a delinquir en cualquier esquina, ni tampoco en cualquier plaza, sino que buscaría aquella plaza o aquel parque o aquella esquina o aquella calle donde estén las condiciones favorables ambientales, que esté rota la luz, que no haya policía, que los vecinos no quieran ver y ser vistos, que no haya vigilancia natural. Entonces, eso es lo que haría un delincuente. Existe otra teoría que es muy interesante y que aplica mucho a lo que se hace en Puente Alto hace años, que es la teoría de las ventanas rotas. Esta fue creada por Kelling y Coates en 1982, se ha utilizado mucho en varios países del mundo, en Nueva York, Giuliani y Bratton la utilizaron mucho en su minuto, que fueron alcaldes importantes allá. Y lo que plantea esta teoría es que si hay basura, la basura en un espacio atrae más basura. Que si hay vandalismo, este vandalismo en ese espacio atrae más vandalismo. Que si hay delincuencia, esta misma delincuencia atraería más delincuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante el mantenimiento de los espacios, que es muy importante cómo cuidamos el entorno, porque es una señal, es un mensaje que nosotros le estamos enviando a un potencial delincuente. Y por lo tanto, el mensaje o la señal que queremos enviar es que efectivamente hay personas, especialmente el gobierno local, el municipio, que están a cargo del espacio. Otra teoría que es muy interesante desde la criminología se llama efecto de desplazamiento o difusión de beneficios. Esta teoría está creada por René Hessling en 1994 y de alguna manera nos plantea que tenemos que tener ojo y estar atentos de que si nosotros intervenimos en un territorio, en
en una población, por ejemplo, había algunos de ustedes que me comentaban que trabajan en Bajos de Mena, por ejemplo, habría que ver que si uno hace una intervención, ya sea urbana o ya sea social, o socio-urbana o socioambiental en la población, ver qué pasa con las poblaciones aledañas, porque muchas veces estos fenómenos de delincuencia en un territorio específico impactan en los territorios colindantes o se pueden desplazar. Y por eso es importante que siempre que hagamos intervenciones bien focalizadas a poblaciones bien focalizadas, también pongamos atención en lo que ocurre en las poblaciones colindantes. Ahora bien, desde el otro lado, que es desde el punto de vista del urbanismo, también existen líneas teóricas que sustentan SEPTED y que nos ayudan a darle más sustento a esta metodología teórico-práctica que ustedes están aprendiendo en este curso en línea. La primera es entender qué es la metodología SEPTED. La metodología SEPTED fue acuñada por Sir Ray Jeffrey en 1972. Sir Ray Jeffrey era un criminólogo y un ecólogo americano que plantea esta teoría y que de alguna manera plantea que mediante la modificación de variables sociales y ambientales uno puede lograr tres objetivos, que es disminución de delitos de oportunidad, disminución de percepción de inseguridad y aumento de la cohesión comunitaria. Esto se lograría a través de la implementación de 5 principios que son básicos, pero que se aplican, que son universales, perdón, pero que se aplican localmente. Estos principios son vigilancia natural, control natural de accesos, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria. La metodología SEPTED ha ido evolucionando. Desde esa fecha, 1972, que Sir Ray Jeffrey plantea, existía SEPTED de primera generación, que eran los 4 primeros principios: vigilancia natural, control natural de accesos, mantenimiento y participación, mantenimiento y control natural de accesos, y tenemos vigilancia natural, reforzamiento territorial, control natural de acceso y mantenimiento. Y luego, en la década del 90, se suma el concepto de participación comunitaria, y así entramos a lo que es SEPTED de segunda generación. Actualmente estamos entrando a SEPTED de tercera generación, donde se están incorporando conceptos como salud pública. Imagínense lo importante que es en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Trascendencia, identidad con el barrio, tiene otros principios que se están adhiriendo actualmente. Dentro de lo que es SEPTED de primera generación, hay autores que son muy importantes y que marcaron la pauta de lo que se constituyó como las bases teóricas de la metodología. La primera autora es Jane Jacobs, y ella escribió un libro en 1972 que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, y en este libro Jacobs nos plantea un principio muy importante, que es ojos en la calle. Nos dice que si nosotros diseñamos barrios o tenemos comunidades que quieran ver y ser vistas, es mucho más probable que tengamos mayor seguridad. El problema de el individualismo social o el individualismo de la ciudad actualmente genera guetos que hacen que sean más propensos al delito. Por lo tanto, ojos en la calle es uno de los principios rectores de la vigilancia natural y de la metodología SEPTED. Luego viene otro autor que escribió un libro que se llama Espacio Defendible, que en 1972 nos plantea que existen claras diferencias entre un espacio público, semiprivado y privado. En este sentido, Oscar Newman, que es este autor, hace una clara distinción o diferencia entre estos tipos de espacios. El problema de esto es que, de alguna manera, sus postulados se interpretaron, especialmente por el mercado inmobiliario, con la idea de generar guetos o condominios. Y eso a la larga no favorece mucho a la ciudad, porque si tú estás en una isla segura y luego los vecinos están en otra isla segura, cuesta la interconexión, la sinergia y la comunicación entre territorios. Por lo tanto, hay que tener harto ojo con este tipo de condominios. Luego, en 1980, aparece en Inglaterra investigaciones de un matemático que se llama Bill Hillier.
Y Bill Hillier, mediante software y técnicas computacionales, lo que estudia es cómo el mayor o menor flujo peatonal en un espacio incidiría en que haya más o menos crimen. Son interesantes sus investigaciones porque nos plantea nociones como comunidad virtual. Los principios básicos de SEPTED, como yo les comentaba, son 5, de SEPTED de segunda generación. Vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento, hasta ahí son de primera generación. Y la segunda generación incorpora participación comunitaria. SEPTED de primera generación tiene más que ver con los 4 primeros principios, tiene más que ver con la prevención situacional del delito. Lo que busca es ver cómo las condiciones físicas influyen en la decisión racional del delincuente de cometer o no un crimen. Y en ese sentido también plantea que si uno modifica ciertas condiciones del entorno, por ejemplo, más iluminación, campos visuales despejados, evitar lugares trampa, podría inhibir esta decisión del delincuente de cometer un delito. SEPTED de segunda generación, como ven ustedes en la imagen, lo que hace es que incorpora al habitante urbano en la toma de decisiones de cómo plantear la estrategia de seguridad urbana, y hace que todos los procesos sean participativos. El diagnóstico es participativo, la implementación del proyecto, el monitoreo posterior y también lo fue el diseño. ¿Por qué es tan importante? Porque el habitante, al participar en las 4 fases de etapa de un proyecto de intervención, se siente parte del proyecto, siente que el proyecto, hay un vínculo emocional con el proyecto, entonces por lo tanto lo querría cuidar. SEPTED de tercera generación, que es el SEPTED en el que estamos entrando ahora. Recordemos que SEPTED, CPTED, es la sigla en inglés para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental en español. Y SEPTED de tercera generación busca aquellas dimensiones un poco más trascendentes del ser humano. Busca, por ejemplo, conectarse o entender cómo se sienten las personas de forma individual y colectiva en un espacio. Quieren también conectarse con cómo proveer no solamente seguridad, sino que salud pública también, y trascendencia en el espacio, o sea, un significado profundo de cuál es el valor para mí como ser humano, como vecino, como vecina, de estar viviendo en ese territorio. SEPTED de tercera generación, que es más complejo y más rico, podríamos decir, en sus respuestas hacia una ciudad que está creciendo y complejizándose, considera enfoques de género y de SEPTED. Es muy importante porque si nosotros analizamos, mujeres y hombres vivimos el espacio de la ciudad y de los barrios de distinta manera. Y es importante entenderlo para hacer buenos proyectos. Es importante entenderlo cuando hay crisis, como estamos en estos momentos de crisis sanitaria. ¿Qué pasa con la percepción de temor de mujeres y qué pasa con la percepción de temor de hombres en el espacio? Y estamos también considerando que SEPTED de tercera generación incorpora la problemática del tráfico de drogas a distintas escalas, microtráfico o tráfico mayor o narcotráfico, ya llegando a crimen organizado. Y es por eso que SEPTED de tercera generación podríamos decir que es un SEPTED un poco más completo. Espero que les haya interesado la presentación. Ahora le vamos a pedir a Melissa. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Maca, bien, bien. Meli, ya hice la presentación teórico de marco teórico y quería aprovechar, ya que estoy grabando y les vamos a compartir a los alumnos esta grabación, si tú puedes contar un poco desde tu perspectiva, que trabajaste en la PAC en Puente Alto, ¿cómo has visto la aplicación de primera generación de SEPTED, segunda y tercera? Sería genial si pudieras dar algunos ejemplos más prácticos para ver si a ellos les resulta más fácil. Creo que se vio una diferencia muy grande entre la aplicación de la primera generación a la segunda. Cuando me tocó hacer la investigación en el barrio Pedro Aguirre Cerda,
vi las intervenciones que se habían hecho de primera generación CEPTED. Y aunque estaban ahí y funcionaban, creo que el giro más importante que se le dio fue cuando se aplicó la segunda y todo lo comunitario se empezó a integrar a esos proyectos que se habían hecho. Y ahí fue donde se marcó esa diferencia porque se tuvo los resultados de, eh, de bajar los índices delictuales, etcétera. Entonces, ese barrio en particular es muy interesante ver cómo la transición de primera a segunda. Y la tercera, faltará aplicarla yo creo más a fondo, pero pienso que se va a ver también reflejado dentro de los índices delictuales, igual que se vio cuando se aplicó la segunda generación. Y de alguna manera, como la tercera generación considera la crisis sanitaria, ya es un Ujú. poco lo que está viviendo Puente Alto, que de alguna manera, y los mismos estudiantes de este curso, que les toca trabajar en terreno, con las comunidades, que tienen que hacer prevención para que los contagios no sigan aumentando, que tienen que ayudar con provisión de alimentos o supliendo las necesidades básicas, también eso tiene que ver con CEPTES de tercera generación. Claro. Así es que, bueno, quiero agradecerles a todos los asistentes y les vamos a copiar esto para que ustedes, vamos a grabar esto en YouTube, esta presentación para que ustedes puedan estudiarla posteriormente. Y no sé si Meli, ¿quieres darles algún mensaje para respecto a la entrega de tareas o si en plataforma has visto que no están, ¿cómo se llama?, entregando bien? No sé, si quieres comentarles algo. Faltan algunas personas de ingresar y faltan algunas personas de entregar trabajos. Si tienen alguna duda de cómo entregar estos trabajos o contestar las preguntas que se hacen semanalmente, pueden consultar la guía de uso de las plataformas o me pueden mandar un mensaje directamente a WhatsApp para ver la situación en la que están. Y eso solamente